¿Alguna vez has sentido esa presencia inexplicable a tu lado? Ese susurro que no viene de ningún lugar físico, pero que resuena en lo más profundo de tu ser cuando caminas solo por un sendero boscoso o cuando te hallas en medio del bullicio de una ciudad inmensa. Esa sensación de que no estás verdaderamente solo, aun cuando nadie más está presente. Muchos de nosotros hemos experimentado ese momento fugaz en que sentimos una compañía invisible y misteriosa, una presencia que nos acompaña silenciosamente en nuestra jornada vital. A veces llega como un escalofrío repentino, otras como una cálida sensación de consuelo en los momentos más oscuros. Y sin embargo, en nuestra sociedad tan enfocada en lo tangible, en lo que podemos ver y tocar, muchos terminamos descartando estas experiencias, relegándolas al rincón de la imaginación o la fantasía. Nos hemos convertido en seres tan preocupados por lo material que hemos olvidado mirar más allá de la superficie, más allá de lo que nuestros ojos físicos pueden percibir. La profunda soledad que experimentamos, ese vacío inexplicable que ningún logro externo puede llenar, esa sensación persistente de que algo esencial nos falta incluso cuando todo parece estar en su lugar, todo ello son señales de que hemos perdido conexión con quienes realmente caminan a nuestro lado. Hace 3 años conocí a un hombre cuya historia cambió mi perspectiva para siempre. Sus ojos reflejaban el atardecer, pero llevaban una tristeza que ni los más hermosos colores del cielo podían disimular. Era un exitoso empresario, respetado en su campo, con una familia que lo amaba y recursos materiales abundantes. Sin embargo, cuando hablamos sobre las presencias que nos acompañan en la vida, me dijo algo que sigo llevando en mi corazón. Tengo todo lo que siempre quise, pero nada de lo que realmente necesito. Vivo rodeado de gente y aún así, me siento completamente solo. Esta paradoja que él vivía no es única. Es el reflejo de una epidemia silenciosa que afecta a tantos de nosotros en este mundo moderno. La incapacidad de percibir y conectar con las presencias que realmente caminan a nuestro lado. Esas compañías invisibles pero profundamente reales que Walt Whitman reconocía y celebraba en cada verso de su poesía. El secreto más poderoso de Whitman sobre quienes caminan a nuestro lado no está solamente en sus palabras, sino en la forma en que él percibía lo divino pulsando en cada ser humano, en cada hoja de hierba, en cada gota de lluvia. Whitman tenía un don extraordinario para ver más allá del velo de lo material y reconocer las presencias que nos acompañan constantemente, presencias que la mayoría de nosotros hemos olvidado cómo percibir. Hoy voy a revelarte la visión más liberadora de Whitman sobre quienes verdaderamente caminan a tu lado, y cómo este reconocimiento puede expandir completamente tu alma, transformando no solo tu perspectiva espiritual, sino cada aspecto de tu existencia cotidiana. Esta no es una promesa vacía ni una solución mágica, es una invitación a recordar algo que tu alma ya sabe, a despertar una capacidad que ya existe dentro de ti, pero que ha sido adormecida por el ruido del mundo moderno. A lo largo de este recorrido, descubrirás no solo quiénes son esas presencias que te acompañan, sino cómo establecer una comunicación consciente con ellas, cómo reconocer sus señales y mensajes, y cómo esta conexión puede proporcionarte una guía infalible en los momentos más desafiantes de tu vida. Whitman entendía que el universo entero está impregnado de conciencia, que no existe realmente la soledad absoluta, que somos parte de una red infinita de almas interconectadas que trascienden las barreras del tiempo y el espacio. En su poema Canto a mí mismo, escribió sobre cómo cada átomo de nuestro ser está conectado con cada átomo del universo, cómo las almas de quienes nos han precedido y quienes vendrán después de nosotros están entrelazadas con la nuestra en una danza eterna de existencia compartida. Pero quizás la historia que mejor ilustra la comprensión de Whitman sobre quienes caminan a nuestro lado ocurrió durante la Guerra Civil estadounidense. Mientras servía como enfermero voluntario en los hospitales militares, Whitman se sentaba junto a los soldados moribundos, sostenía sus manos y les hablaba con compasión. Un día, mientras acompañaba a un joven soldado en sus últimos momentos, el joven, con voz apenas audible, le confesó algo extraordinario. No tengo miedo de morir porque no estoy solo. Puedo verlos a todos reunidos alrededor de mi cama, esperándome. Whitman no cuestionó esta visión ni la descartó como el delirio de un hombre moribundo. En cambio, asintió con comprensión y le preguntó, ¿quiénes son? El soldado,
Con una serenidad que contrastaba con su condición física, respondió: «Mi abuelo, que murió antes de que yo naciera, mi hermano que se ahogó cuando éramos niños, y otras presencias luminosas que no reconozco pero que siento, que me han estado acompañando toda mi vida, esperando este momento para revelarse completamente». Whitman escribió sobre este encuentro más tarde, reflexionando no sobre la extrañeza de la experiencia, sino sobre la naturalidad con la que el joven soldado percibía estas presencias. Para Whitman, esto no era una alucinación ni un consuelo imaginario ante la muerte inminente. Era simplemente la caída del velo que normalmente nos impide ver quiénes caminan realmente a nuestro lado. Lo que Whitman comprendió, y lo que nos invita a comprender, es que estas presencias no se revelan únicamente en el umbral de la muerte. Están constantemente con nosotros, guiándonos, protegiéndonos, inspirándonos, si tan solo aprendemos a percibirla. Y aquí es donde llegamos al esto que promete nuestro título. ¿Qué es exactamente lo que debemos hacer para ver quién realmente camina a nuestro lado? La respuesta no es complicada, pero requiere un cambio fundamental en nuestra manera de percibir el mundo. Whitman lo explicaba así: debemos aprender a silenciar el ruido externo y también el interno. Debemos cultivar una atención plena, no solo hacia lo visible, sino también hacia lo invisible. Debemos estar dispuestos a reconocer que nuestra percepción habitual del mundo es limitada y que existen dimensiones de realidad que solo podemos captar cuando ampliamos nuestra conciencia más allá de los 5 sentidos físicos. El primer paso de este esto es desarrollar lo que Whitman llamaba la vista del alma. No es un poder paranormal ni una habilidad mística reservada para unos pocos elegidos. Es una capacidad natural que todos poseemos, pero que ha sido atrofiada por nuestro enfoque exclusivo en la realidad material. La vista del alma comienza con momentos de quietud profunda, con la disposición a sentarse en silencio y observar no solo el mundo exterior, sino también el paisaje interior. Whitman a menudo pasaba horas simplemente sentado bajo un árbol o junto a un arroyo, observando el flujo de la vida a su alrededor y dentro de él. No era meditación en el sentido formal que conocemos hoy, sino una forma de presencia total, de atención abierta y receptiva a todas las dimensiones de la existencia. Quiero invitarte ahora a hacer una pausa y reflexionar por un momento. Respira profundamente y permite que una pregunta emerja desde tu corazón, no desde tu mente analítica. ¿En qué momento de tu vida has sentido claramente esa presencia inexplicable caminando a tu lado, esa compañía que no podías ver, pero que podías sentir intensamente? Sé que quizás nunca hayas compartido esta experiencia con nadie, porque ¿quién podría entender algo tan profundo y tan difícil de poner en palabras? Pero aquí, en este espacio, eres verdaderamente comprendido. Si algo en ti se siente llamado a compartir tu experiencia sobre quienes has sentido que caminan a tu lado, los comentarios debajo de este video son un espacio sagrado para tu voz. Tu historia puede ser exactamente las palabras que alguien más necesita leer hoy para saber que no está solo en esta percepción. Complete esta frase en los comentarios. Mi encuentro con quienes caminan a mi lado me enseñó que Hechos. Y si prefieres simplemente reflexionar en silencio, eso también es una forma profunda de honrar tu propio camino. El segundo paso en este proceso que Whitman nos enseña implica reconocer los diferentes tipos de presencias que pueden caminar a nuestro lado. No todas son iguales, y cada una se comunica y se manifiesta de manera distinta. Whitman identificaba al menos 5 categorías de compañías invisibles que pueden acompañarnos en nuestra jornada vital. La primera categoría son los ancestros, esas almas que compartieron nuestra sangre y nuestro linaje, que vivieron antes que nosotros y que permanecen conectadas a nosotros a través de los lazos familiares que trascienden la muerte física. Whitman creía firmemente que nuestros antepasados no desaparecen completamente cuando mueren, sino que continúan acompañándonos, especialmente en momentos cruciales de nuestra vida. Se manifiestan a menudo a través de recuerdos repentinos, de sueños vívidos o de esa sensación inequívoca de una presencia familiar cuando visitamos lugares que fueron importantes para ellos. La segunda categoría son lo que Whitman llamaba almas gemelas temporales, seres que no están necesariamente relacionados con nosotros por lazos de sangre, pero cuyas almas han establecido pactos con la nuestra antes de esta encarnación. Son compañeros de viaje que pueden aparecer en nuestra vida brevemente
o durante periodos extensos, pero siempre con un propósito específico. Pueden ser maestros, amigos o incluso aparentes adversarios que nos empujan a crecer y evolucionar. Se reconocen por esa sensación inmediata de familiaridad cuando los encontramos por primera vez, ese sentimiento de «te conozco de antes», que no podemos explicar racionalmente. La tercera categoría son los guías espirituales, entidades que nunca han encarnado en forma humana o que pertenecen a dimensiones diferentes a la nuestra. Whitman hablaba de ellos no como ángeles en el sentido religioso tradicional, sino como expresiones de la inteligencia universal que se manifiestan para guiarnos en momentos específicos de nuestra evolución. Su presencia se siente a menudo como una certeza repentina, una claridad inesperada en momentos de confusión, o esa voz interior que nos advierte de un peligro que nuestra mente consciente no había percibido. La cuarta categoría, quizás la más controversial pero también la más fascinante según Whitman, son nuestros propios yo's alternativos. Whitman creía en una visión multidimensional de la existencia, donde cada decisión que tomamos crea ramificaciones y versiones paralelas de nosotros mismos. Estas versiones alternativas no desaparecen, sino que continúan existiendo en dimensiones paralelas, y en ciertos momentos, la barrera entre estas dimensiones se vuelve tan delgada que podemos sentir la presencia de estos otros yoes caminando a nuestro lado, inspirándonos con posibilidades que no hemos considerado o advirtiéndonos sobre caminos que ellos ya han recorrido. Finalmente, la quinta categoría es la que Whitman consideraba la más omnipresente, pero también la más difícil de percibir conscientemente: la presencia de lo que él llamaba el alma del mundo, esa inteligencia universal que impregna toda la existencia y que se manifiesta a través de la naturaleza, de los acontecimientos aparentemente aleatorios y de esas coincidencias significativas que Jung llamaría más tarde sincronicidades. Es esa sensación de asombro que experimentamos ante un atardecer espectacular, ese escalofrío de reverencia bajo un cielo estrellado, o esa certeza profunda de que el universo está comunicándose con nosotros a través de señales y patrones que trascienden el azar. Reconocer estas diferentes categorías de presencias es importante, porque cada una requiere un tipo diferente de atención y comunicación. Y aquí es donde llegamos al tercer paso del esto que Whitman nos propone: establecer formas conscientes de comunicación con quienes caminan a nuestro lado. Para Whitman, la comunicación con estas presencias no era algo místico ni sobrenatural, era tan natural como respirar, tan innato como el latido del corazón. El problema es que hemos olvidado este lenguaje primordial, este modo de comunicación que trasciende las palabras y los conceptos. Recuperarlo requiere práctica, paciencia y, sobre todo, confianza en nuestra propia experiencia, más allá de las limitaciones que la sociedad moderna nos impone. Whitman sugería comenzar con lo que él llamaba conversaciones del alma, momentos deliberados en los que nos dirigimos conscientemente a estas presencias, no con la expectativa de recibir respuestas inmediatas o dramáticas, sino con la apertura para establecer un diálogo continuo. Puede ser algo tan simple como un pensamiento dirigido, un reconocimiento silencioso de su presencia o una petición específica de guía o consuelo. Lo importante es la intención y la sinceridad con la que establecemos este contacto. Con el tiempo, comenzamos a reconocer sus respuestas, que raramente llegan en forma de voces audibles o apariciones físicas. Más comúnmente se manifiestan a través de lo que Whitman llamaba señales del alma, una canción que suena en el momento exacto con un mensaje relevante, un libro que cae abierto en la página precisa que contiene la respuesta que buscábamos, un encuentro aparentemente casual con alguien que nos dice exactamente lo que necesitábamos escuchar, o esa intuición repentina que nos guía hacia una decisión que más tarde se revela como perfecta, aunque inicialmente pareciera ilógica. Es importante destacar que este proceso de comunicación no es algo que ocurre una vez y luego termina. Es un diálogo continuo, una relación que se profundiza con el tiempo y la práctica. Y como cualquier relación significativa, tiene sus altibajos, sus momentos de claridad cristalina y sus periodos de aparente silencio o confusión. Sin embargo, uno de los mayores desafíos que enfrentamos en este proceso
no viene tanto de la dificultad inherente a la comunicación con estas presencias, sino de los obstáculos que nuestra propia sociedad y condicionamiento nos imponen. Vivimos en un mundo que valora la racionalidad por encima de la intuición, lo tangible por encima de lo intangible, lo medible por encima de lo inconmensurable. Desde temprana edad, se nos enseña a desconfiar de nuestras experiencias subjetivas y a buscar validación externa para todo lo que percibimos. Este condicionamiento crea lo que Whitman llamaba el velo del escepticismo, una barrera casi impenetrable que nos impide reconocer y aceptar la realidad de quienes caminan a nuestro lado. Romper este velo requiere coraje, requiere la voluntad de confiar en nuestra propia experiencia, incluso cuando contradice lo que nos han enseñado a creer sobre la naturaleza de la realidad. Requiere la disposición a parecer irracionales o supersticiosos a los ojos de una sociedad que ha reducido la rica tapicería de la existencia a meros hilos materiales. Pero como Whitman nos recuerda una y otra vez en su poesía, tu propia mente y tu propio corazón son más sabios que todos los libros y todas las autoridades externas. La verdad sobre quienes caminan a tu lado no la encontrarás en tratados científicos ni en dogmas religiosos. La encontrarás en esos momentos de quietud profunda, cuando el ruido del mundo se desvanece y puedes escuchar los susurros del alma. Existe también otro desafío significativo en este camino de reconocimiento y comunicación con las presencias que nos acompañan, la tendencia a buscar experiencias dramáticas o manifestaciones espectaculares. Influenciados por representaciones mediáticas de lo paranormal o lo espiritual, muchos esperamos que estas presencias se revelen a través de fenómenos extraordinarios, apariciones fantasmales, voces audibles, objetos que se mueven solos. Y cuando nuestra experiencia no coincide con estas expectativas, concluimos erróneamente que no hay nadie caminando a nuestro lado, o que carecemos de la sensibilidad necesaria para percibirlo. Whitman nos advierte contra esta trampa. Las presencias más significativas, nos dice, rara vez se anuncian con trompetas y relámpagos. Su comunicación es sutil, casi siempre entretejida con la trama ordinaria de nuestra vida cotidiana. Es ese pensamiento inesperado que surge cuando contemplamos una decisión importante. Es esa sensación de calidez y consuelo que nos envuelve en un momento de desesperación. Es ese sueño recurrente que parece contener un mensaje cifrado específicamente para nosotros. El verdadero milagro, según Whitman, no está en los fenómenos extraordinarios, sino en nuestra capacidad para reconocer lo extraordinario en lo ordinario, para percibir la presencia de lo invisible en el corazón mismo de lo visible. Otro obstáculo común es lo que Whitman llamaba la prisa del alma moderna. En nuestra sociedad acelerada, raramente nos detenemos lo suficiente para notar las señales sutiles, los mensajes delicados, las presencias silenciosas que nos acompañan. Estamos constantemente moviéndonos de una actividad a otra, de una distracción a otra, sin permitirnos esos espacios de quietud y atención donde la comunicación con estas presencias puede florecer. Whitman, que vivió en una época considerablemente más lenta que la nuestra, ya advertía sobre los peligros de esta aceleración constante. La prisa mata al alma, escribió en una carta a un amigo. En la carrera por hacer, olvidamos ser. Y es en el ser donde encontramos a nuestros verdaderos compañeros de viaje. La práctica que Whitman recomendaba como antídoto a esta prisa perpetua era lo que él llamaba baños de soledad, periodos regulares de retiro deliberado del bullicio del mundo, idealmente en entornos naturales donde la comunicación con las presencias que nos acompañan puede ocurrir más fácilmente. No necesitan ser retiros prolongados ni elaborados. Pueden ser tan simples como una caminata solitaria en un parque, una hora sentado junto a un árbol, o incluso unos minutos de contemplación silenciosa frente a una ventana que da a un paisaje natural. Lo importante es la cualidad de la atención que traemos a estos momentos, abierta, receptiva, sin expectativas rígidas ni demandas de resultados inmediatos. Es a través de esta práctica regular de quietud atenta que comenzamos a distinguir los patrones de comunicación, a reconocer las señales específicas que estas presencias utilizan para comunicarse con nosotros y a establecer un diálogo cada vez más fluido y significativo con ellas. Y esto nos lleva al cuarto paso de este proceso: aprender a interpretar correctamente los mensajes que recibimos de quienes caminan a nuestro lado, porque no basta con percibir estas presencias,
y recibir sus comunicaciones, debemos también desarrollar la capacidad de entender correctamente lo que nos están transmitiendo. Whitman comparaba este proceso de interpretación con el aprendizaje de un idioma extranjero. Al principio, todo parece confuso, inconexo, carente de sentido. Captamos palabras sueltas, frases aisladas, pero nos falta el contexto y la estructura para comprender el mensaje en su totalidad. Con la práctica y la exposición continua, sin embargo, comenzamos a reconocer patrones, a entender matices, a captar significados que inicialmente se nos escapaban. Lo mismo ocurre con el lenguaje de quienes caminan a nuestro lado. Es un lenguaje primordialmente simbólico, intuitivo, emocional. Rara vez es lineal o lógico en el sentido convencional. Utiliza metáforas, asociaciones, resonancias que nuestra mente racional puede encontrar desconcertantes o incluso absurdas. Interpretar correctamente este lenguaje requiere lo que Whitman llamaba pensar con el corazón y sentir con la mente, una integración de nuestras capacidades racionales e intuitivas que trasciende la división artificial entre ambas. Una herramienta invaluable en este proceso de interpretación es lo que Whitman denominaba el diario del alma, un registro sistemático de nuestras experiencias, señales, intuiciones y sueños relacionados con estas presencias. No es simplemente un diario en el sentido convencional, sino un mapa personal de nuestro diálogo con lo invisible, una cartografía de las señales y patrones que vamos descubriendo en este territorio inexplorado. Al revisar regularmente este diario, comenzamos a notar coincidencias significativas, temas recurrentes, conexiones que inicialmente pasaron desapercibidas, patrones que parecían aleatorios revelan su coherencia interna, mensajes que parecían contradictorios muestran su complementariedad, y gradualmente, el lenguaje de quienes caminan a nuestro lado se vuelve cada vez más claro y comprensible. Es importante destacar, sin embargo, que esta comprensión nunca será completa ni definitiva. Como Whitman nos recuerda, estamos tratando con realidades que trascienden nuestra capacidad de comprensión total. Siempre habrá un elemento de misterio, de asombro, de lo inefable en esta comunicación. Y eso no es una limitación, sino parte de su belleza y su poder transformador. El quinto paso en este proceso es quizás el más desafiante y el más liberador: actuar en base a la guía que recibimos de quienes caminan a nuestro lado. Porque toda esta percepción y comunicación tiene poco valor si no se traduce en decisiones y acciones concretas que transformen nuestra vida cotidiana. No se trata simplemente de un ejercicio intelectual o una curiosidad espiritual. Es una forma radicalmente diferente de navegar nuestra existencia, de tomar decisiones, de relacionarnos con nosotros mismos y con el mundo. Actuar basándonos en esta guía requiere una cualidad que Whitman valoraba enormemente: el coraje. El coraje de confiar en una sabiduría que no podemos probar empíricamente. El coraje de seguir una dirección que puede parecer irracional o imprudente según los estándares convencionales. El coraje de ser fieles a nuestra propia experiencia, incluso cuando contradice las expectativas de nuestra familia, amigos o sociedad. Whitman mismo ejemplificó este coraje a lo largo de su vida. Abandonó carreras estables para seguir su vocación poética cuando todos le aconsejaban mayor prudencia. Publicó obras que escandalizaron a la sociedad de su tiempo porque sentía que era fiel a la verdad que percibía. Siguió su propio camino incluso cuando le costó relaciones, oportunidades y comodidades materiales. No lo hizo por obstinación o rebeldía, sino por fidelidad a esas presencias que sentía caminando a su lado, guiándolo hacia una expresión más auténtica y plena de su ser. Sin embargo, Whitman también nos advierte contra una interpretación demasiado rígida o dogmática de esta guía. Las presencias que caminan a nuestro lado no nos dan órdenes que debemos obedecer ciegamente. Nos ofrecen perspectivas, posibilidades, direcciones que podemos explorar libremente. El diálogo con ellas es precisamente eso: un diálogo, no un monólogo autoritario. Nuestra propia sabiduría, discernimiento y libertad son elementos esenciales en esta conversación. Otro aspecto crucial que Whitman enfatiza es la integración de esta guía espiritual con nuestra vida práctica y material. A diferencia de ciertas tradiciones espirituales que proponen una separación entre lo espiritual y lo mundano, Whitman veía ambas dimensiones como aspectos igualmente importantes de una realidad unitaria.
La guía que recibimos de quienes caminan a nuestro lado no nos aleja del mundo, sino que nos ayuda a habitarlo más plenamente, más auténticamente, con mayor conciencia y compasión. No se trata de escapar de nuestras responsabilidades cotidianas, sino de abordarlas desde una perspectiva más amplia y profunda. En sus propias palabras, la espiritualidad más elevada es la que se encarna en los actos más ordinarios, la que transforma lo mundano en sagrado no alejándose de ello, sino penetrando más profundamente en su esencia. Y esto nos lleva a un punto fundamental que a menudo se malinterpreta: la naturaleza de quienes realmente caminan a nuestro lado. Contrariamente a ciertas representaciones populares, estas presencias no están ahí principalmente para resolver nuestros problemas prácticos, para hacernos ricos o famosos, para eliminar todos los obstáculos de nuestro camino, o para garantizarnos una vida sin sufrimiento. Su propósito, según Whitman, es mucho más profundo y significativo: acompañarnos en nuestro proceso de evolución y autodescubrimiento, ayudarnos a desarrollar nuestras capacidades latentes, guiarnos hacia una expresión más plena y auténtica de quienes realmente somos. En este sentido, las dificultades y desafíos que enfrentamos no son necesariamente señales de que estamos fuera del camino o de que estas presencias nos han abandonado. Por el contrario, a menudo son oportunidades cuidadosamente orquestadas para nuestro crecimiento, catalistas para el desarrollo de cualidades y capacidades que de otro modo permanecerían dormidas. Como escribió Whitman, el camino hacia arriba y hacia adelante es empinado y a menudo solitario en apariencia, pero nunca estamos verdaderamente solos en la ascensión. Hay una aparente paradoja en todo esto que Whitman articula bellamente. Quienes caminan a nuestro lado son simultáneamente otros y no otros. Son presencias distintas con sus propias características, perspectivas y propósitos, y al mismo tiempo son expresiones de la misma conciencia universal que se manifiesta a través de nosotros. No están ni completamente afuera, ni completamente adentro, sino que existen en ese espacio intermedio donde las distinciones convencionales entre yo y no yo se disuelven. Esta comprensión nos lleva más allá de una visión puramente dualista donde nosotros estamos aquí y ellos están allá, hacia una perspectiva más integrada donde reconocemos nuestra interconexión fundamental con todas las formas de conciencia, visibles e invisibles. Y aquí llegamos a lo que Whitman consideraba el fruto más precioso de este proceso: una transformación radical en nuestra experiencia de ser humanos. Cuando comenzamos a percibir y comunicarnos conscientemente con quienes caminan a nuestro lado, nuestra experiencia de la vida se transforma profundamente. La soledad existencial que aflige a tantas personas en el mundo moderno se disuelve en un sentido de compañía constante y significativa. El miedo a lo desconocido, especialmente a la muerte, se atenúa considerablemente al reconocer que existen dimensiones de continuidad y conexión que trascienden la existencia física. Las decisiones difíciles se vuelven menos abrumadoras cuando sentimos que no estamos solos en tomarlas, que contamos con una sabiduría y una guía que va más allá de nuestras limitaciones personales. Pero quizás el cambio más profundo ocurre en nuestra forma de percibirnos a nosotros mismos. Ya no nos vemos como entidades aisladas en un universo indiferente, sino como nodos en una vasta red de conciencia interconectada, como expresiones individualizadas de una inteligencia universal que se manifiesta a través de infinitas formas. Nuestra identidad se expande más allá de los confines de nuestra personalidad y nuestra historia personal, abarcando dimensiones de ser que trascienden el tiempo, el espacio y la forma. En palabras de Whitman, contengo multitudes. Y estas multitudes no son solo los diversos y a veces contradictorios aspectos de nuestra propia personalidad, sino también todas esas presencias que caminan a nuestro lado, que nos acompañan, nos guían, nos inspiran en nuestra jornada evolutiva. Por supuesto, este camino de reconocimiento y comunicación con quienes caminan a nuestro lado no está exento de desafíos y posibles distorsiones. Whitman, con su característica honestidad, identificaba varios escollos comunes que podemos encontrar en este proceso. Uno de los más frecuentes es lo que él llamaba la trampa de la especialidad, la tendencia a sentirnos especiales o superiores porque percibimos estas presencias y nos comunicamos con ellas. Esta actitud no solo distorsiona la naturaleza misma de estas relaciones, sino que también nos aísla de la comunidad humana más amplia, creando divisiones artificiales
entre los supuestamente iniciados y los no iniciados. Whitman era enfático en que esta capacidad de percepción y comunicación no es un don especial reservado para unos pocos elegidos, sino nuestro patrimonio común como seres humanos. Si algunos la han desarrollado más que otros, es simplemente por haberle prestado más atención, no por una superioridad inherente. Otra distorsión común es lo que Whitman denominaba la obsesión con lo extraordinario, la tendencia a valorar únicamente las experiencias dramáticas o sobrenaturales, y a ignorar la comunicación más sutil y constante que ocurre en lo ordinario. Esta búsqueda de lo espectacular no solo nos lleva a pasar por alto la mayor parte de la comunicación genuina, sino que también puede conducirnos a fabricar o exagerar experiencias para satisfacer nuestras expectativas de cómo debería ser el contacto con estas presencias. Un tercer escollo es lo que Whitman llamaba la abdicación de la responsabilidad, la tendencia a delegar todas nuestras decisiones y acciones en estas presencias, eludiendo así nuestra propia agencia y discernimiento. Este enfoque no solo malinterpreta la naturaleza de la relación, que es de colaboración y no de subordinación, sino que también impide nuestro propio crecimiento y evolución, que requieren el ejercicio activo de nuestra libertad y responsabilidad. Finalmente, Whitman advertía contra la codificación rígida, la tendencia a convertir este proceso fluido y orgánico en un sistema dogmático de reglas, rituales y creencias fijas. Si bien cierta estructura puede ser útil, especialmente al principio, una codificación excesiva puede matar el espíritu mismo de esta comunicación, que es inherentemente creativa, dinámica y personalizada. La antítesis de todas estas distorsiones, según Whitman, es lo que él llamaba la gracia de la simplicidad, un enfoque natural, directo y sin pretensiones a este proceso. No necesitamos elaborados rituales, terminologías esotéricas o sistemas complejos de creencias para comunicarnos con quienes caminan a nuestro lado. Necesitamos simplemente atención, apertura, confianza y la disposición a relacionarnos con estas presencias de la misma manera natural y auténtica en que nos relacionamos con nuestros compañeros visibles. Con esta simplicidad como guía, la comunicación con quienes caminan a nuestro lado se integra armoniosamente en el tejido de nuestra vida cotidiana. No es algo separado de nuestra experiencia ordinaria, sino una dimensión adicional que la enriquece y profundiza. La división artificial entre lo espiritual y lo mundano se disuelve, y comenzamos a percibir lo sagrado en cada aspecto de nuestra existencia, desde los acontecimientos más significativos hasta los gestos más triviales. Y así llegamos a la síntesis integradora que Whitman nos ofrece, la comprensión de que cuerpo y alma, materia y espíritu, visible e invisible, no son realidades separadas, sino aspectos complementarios de una totalidad indivisible. Quienes caminan a nuestro lado no son entidades completamente separadas de nosotros, ni meras proyecciones de nuestra psique. Son manifestaciones de la misma conciencia universal, que se expresa a través de infinitas formas, incluida la forma que reconocemos como nosotros. En esta visión integradora, el cuerpo no es una prisión del alma, sino su vehículo de expresión. La materia no es lo opuesto al espíritu, sino su manifestación tangible. Lo visible no es una ilusión que oculta lo invisible, sino su revelación en forma y color. Y quienes caminan a nuestro lado no son visitantes de otro mundo, sino expresiones de esa misma realidad multidimensional de la que formamos parte. Como escribió Whitman, no hay división entre alma y cuerpo, como no hay división entre las hojas y el árbol que las sostiene. Todas las aparentes separaciones son puertas hacia una unidad más profunda. Esta comprensión no es meramente intelectual, sino visceral, una realización que transforma fundamentalmente nuestra forma de ser y estar en el mundo. Ya no vivimos como fragmentos aislados en un universo alienante, sino como expresiones conscientes de una totalidad viviente, que se manifiesta a través de infinitas formas interconectadas. Ya no percibimos a quienes caminan a nuestro lado como entidades separadas con quienes nos relacionamos, sino como aspectos de esa misma totalidad reflejándose a sí misma a través de la relación. Termino con una invitación, la misma que Whitman extiende a cada lector de su poesía. Atrévete a ver más allá del velo de lo aparente. Atrévete a percibir quienes realmente caminan a tu lado. Atrévete a establecer una comunicación consciente con ellos, no como un escape de tu humanidad,
sino como una forma de vivirla más plenamente. Si estas palabras sobre quienes caminan a tu lado han tocado ese espacio silencioso en tu corazón que tanto tiempo ha buscado expresión, te invito, no como alguien que sabe más, sino como un compañero de camino, a unirte a esta comunidad de buscadores. Al suscribirte a este canal, tendrás acceso no solo a reflexiones semanales inspiradas en la sabiduría atemporal de Whitman, sino también a un espacio donde tu propia experiencia es honrada en toda su complejidad y profundidad. Sé que esa sensación de no percibir completamente quienes caminan a tu lado puede parecer insoportable a veces en un mundo que valora solo lo tangible y medible. Este canal existe para recordarte que no estás solo en esa percepción, que eres parte de un círculo de almas que, como tú, sienten más profundamente, ven más claramente y buscan una conexión auténtica más allá de las apariencias. He dedicado mi vida al estudio y la vivencia de los enseñamientos de Whitman sobre quienes caminan a nuestro lado, no como un experto distante, sino como alguien que, igual que tú, continúa aprendiendo y descubriendo cada día. Esta reflexión sobre las presencias que te acompañan es solo el comienzo. Si ha resonado contigo, suscríbete para que continuemos juntos esta exploración que Whitman nos invita a emprender. Este reconocimiento de quienes verdaderamente caminan a nuestro lado, silenciosos pero presentes, invisibles pero reales, distintos pero no separados,